El amor propio va más allá de una simple frase motivacional o un concepto superficial, es un proceso de transformación profunda. Carl Jung lo relacionaba directamente con nuestro inconsciente, señalando que la forma en que nos valoramos a nosotros mismos influye tanto en la percepción que los demás tienen de nosotros como en el tipo de personas que atraemos a nuestra vida. Si alguna vez te has cuestionado por qué algunas personas no reconocen tu valor, por qué ciertas relaciones parecen drenarte en lugar de impulsarte, o por qué sientes que debes luchar por la atención, el respeto o el amor de alguien, la respuesta no está fuera de ti, sino en tu interior. No porque debas cambiar para encajar, sino porque quizás aún no has examinado la energía que proyectas y aquello que permites en tu vida. Jung sostenía que cada persona tiene una imagen inconsciente de sí misma, moldeada por experiencias, heridas emocionales y creencias adquiridas con el tiempo. Si en lo más profundo de ti albergas la sensación de no ser suficiente, esta creencia se reflejará en las relaciones que atraes. No porque los demás decidan no valorarte, sino porque, de manera inconsciente, estarás aceptando situaciones que refuercen esa percepción. Las relaciones funcionan como espejos, cada persona con la que nos vinculamos nos devuelve un reflejo de algo dentro de nosotros, especialmente en las conexiones más significativas. Si te rodeas de personas que no valoran tu presencia, que te hacen sentir invisible o que no corresponden con la misma entrega que das, es posible que aún no hayas reconocido completamente tu propio valor. El objetivo no es cambiar para encajar en la vida de alguien más, sino aprender a respetarte y honrarte de manera genuina. Cuando el amor propio se fortalece, dejamos de aceptar menos de lo que merecemos, y, en consecuencia, el universo responde, las personas que no están en sintonía con nuestra esencia se alejan, mientras que aquellas que realmente nos valoran comienzan a aparecer sin necesidad de forzar nada. Sin embargo, este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino de autoconocimiento y transformación que requiere tiempo y conciencia. Carl Jung enseñaba que la transformación personal implica confrontar nuestra sombra, ese lado oculto de nosotros mismos que solemos evitar. En muchos casos, esta sombra se forma a partir de experiencias pasadas en las que nos hicieron sentir insuficientes. Tal vez nos inculcaron, de forma directa o sutil, la idea de que el amor debe ganarse con esfuerzo, que hay que luchar por la atención de los demás o que nuestro valor depende del reconocimiento externo. Pero el amor verdadero no funciona así. No se negocia, no se suplica ni se mendiga. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti cambia. Comienzas a soltar relaciones que te desgastan, dejas de aferrarte a personas ausentes emocionalmente y, sobre todo, dejas de justificar actitudes de quienes no te valoran. El verdadero cambio surge cuando te enfrentas a ti mismo con honestidad y te haces preguntas fundamentales. ¿Estoy recibiendo el mismo amor y respeto que yo entrego? ¿Las relaciones que mantengo reflejan mi verdadero valor, o estoy aceptando menos de lo que merezco por miedo a la soledad? No puedes atraer a alguien que valore tu esencia si primero no te valoras a ti mismo. Esto no significa que debas ser perfecto. Jung afirmaba que la plenitud no reside en la perfección, sino en la integración de todas nuestras facetas. Se trata de aceptar tanto nuestra luz como nuestras sombras, reconocer nuestras heridas sin permitir que nos definan y, sobre todo, comprender que no necesitamos cambiar para ser dignos de amor. Cuando te amas de verdad, cuando entiendes que no es necesario perseguir a nadie para ser valorado, tu energía cambia. Y cuando eso ocurre, también cambian las relaciones que llegan a tu vida. Dejas de atraer a personas que solo aparecen cuando les conviene y comienzas a conectar con quienes están realmente dispuestos a caminar a tu lado. Pero este es solo el comienzo del proceso. Ahora surge la pregunta más importante, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo romper los patrones inconscientes que han perpetuado relaciones desequilibradas? ¿Cómo transformar tu energía para que el mundo refleje el amor y respeto que realmente mereces? Cuando el cambio surge desde el interior,
el mundo exterior responde de una manera que parece casi mágica. Pero no es magia, sino el efecto natural de la conexión entre tu inconsciente y la realidad que construyes con tus creencias, emociones y acciones. Carl Jung llamaba a este fenómeno sincronicidad, la manifestación externa de los cambios internos. Piensa en esto: si durante años has creído que el amor debe ganarse con esfuerzo, que solo tienes valor cuando eres indispensable para alguien, es probable que termines en relaciones donde sientas la necesidad de hacer más de la cuenta, de luchar por atención o de probar constantemente tu valía. Pero, ¿qué sucedería si un día decides que no necesitas hacer nada para que alguien te valore? Si comprendes que, simplemente por existir, ya eres suficiente. Ese cambio de percepción transforma la energía que proyectas, tu lenguaje corporal, tu forma de hablar y de relacionarte con los demás se modifican. Como resultado, las personas que estaban en tu vida únicamente porque requerían tu esfuerzo para mantenerse cerca comienzan a alejarse. No porque te rechacen, sino porque ya no encajas en la dinámica en la que antes te sentías atrapado. Y, al mismo tiempo, nuevas personas empiezan a aparecer. Personas que no te exigen desgaste, que no te piden que cambies ni que te esfuerces por encajar, porque simplemente valoran quién eres. Jung lo dejó claro en sus estudios sobre el inconsciente: no somos víctimas del azar. Nuestra realidad externa es un reflejo de nuestro mundo interior. Por eso, la clave no está en buscar a alguien que nos valore, sino en convertirnos en personas que se valoran a sí mismas lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecen. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Se quedan atrapadas en la creencia de que los demás son el problema, que nadie aprecia lo que tienen para ofrecer. Sin embargo, la verdad es que no puedes exigir a otros que vean en ti algo que tú mismo aún no reconoces. Carl Jung afirmaba que el inconsciente colectivo nos conecta a todos en un nivel más profundo de lo que imaginamos. Si en lo más íntimo de tu ser todavía hay dudas sobre tu propio valor, esa energía se reflejará en cada interacción, en cada relación y en cada persona que llegue a tu vida. Esto no significa que debas aparentar una seguridad que no sientes, sino que es necesario hacer un trabajo interno, identificar qué creencias te han llevado a aceptar menos de lo que mereces. Pregúntate: ¿en qué momento aprendí a conformarme? ¿Quién me hizo creer que debía esforzarme para ser querido? ¿Por qué me resulta difícil soltar a quienes no me valoran? Es posible que en tu pasado existan experiencias que marcaron tu manera de relacionarte. Tal vez en la infancia comprendiste que el amor era condicional, que solo recibías atención si cumplías ciertas expectativas, si complacías, si te esforzabas. Estos patrones emocionales y creencias inconscientes arraigadas en la niñez siguen influyendo en la vida adulta, muchas veces sin que nos demos cuenta. Pero aquí está la buena noticia: estos patrones pueden romperse. Puedes reprogramar tu mente y sanar esas heridas. El primer paso es tomar conciencia, reconocer lo que te ha limitado y nombrarlo. Luego, el verdadero cambio ocurre cuando comienzas a tomar decisiones diferentes, en lugar de permanecer en lugares donde no eres valorado, en lugar de buscar validación externa. Empiezas a cultivar tu propio mundo interno. La transformación no sucede cuando alguien más empieza a tratarte mejor, sino cuando tú mismo empiezas a tratarte mejor. Cuando comprendes que no necesitas la aprobación de los demás para sentirte suficiente, cuando dejas de justificar a quienes no te valoran y, sobre todo, cuando entiendes que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para conectar contigo mismo en un nivel más profundo. Es en ese preciso instante, cuando ya no temes la soledad y has aprendido a amarte verdaderamente, que las personas adecuadas comienzan a llegar a tu vida sin que tengas que salir a buscarlas. No es porque hayas cambiado para agradar a alguien más, sino porque has cambiado para ti mismo. Cuando comprendes que no necesitas a nadie para sentirte completo, el miedo al abandono desaparece. Dejas de hacer sacrificios innecesarios, dejas de tolerar lo que antes te lastimaba y,
sobre todo, dejas de permitir que tu paz dependa de la presencia o ausencia de alguien más. Jung afirmaba que el verdadero amor surge cuando nos encontramos a nosotros mismos, cuando aceptamos nuestras sombras y abrazamos cada parte de nuestro ser sin juicios ni expectativas externas. Sin embargo, este proceso no es sencillo. Crecemos en una sociedad que nos enseña a buscar el amor afuera, a creer que solo seremos felices si alguien más nos elige, si alguien nos ama y nos hace sentir especiales. Desde pequeños, nos han condicionado a pensar que las relaciones son la solución a nuestros vacíos, como si otra persona tuviera el poder de completarnos. Y por esa razón, muchas personas terminan atrapadas en relaciones donde su bienestar depende de la validación del otro, donde el miedo a la pérdida es más fuerte que el deseo de estar en paz. Pero el amor no debería sentirse como una lucha constante. No debería convertirse en un juego de poder en el que uno siempre da más mientras el otro solo recibe sin esfuerzo. El amor real no nace de la carencia ni del miedo a estar solo, sino de la plenitud de haber aprendido a amarnos a nosotros mismos primero. Jung nos enseñó que las relaciones más sanas son aquellas en las que ambas personas han hecho su propio trabajo interno, donde no buscan llenar un vacío, sino compartir su plenitud. Si te amas lo suficiente, no aceptarás menos de lo que mereces. No por arrogancia ni por inalcanzable, sino porque comprendes que no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, lo estará sin excusas, sin justificaciones, sin juegos. Pero si constantemente te preguntas qué significan sus acciones, si tienes dudas sobre su interés o si sus palabras no coinciden con sus actos, entonces esa persona no está alineada contigo. Y soltarla no es una pérdida, sino un acto de respeto hacia ti mismo. No deberías quedarte en un lugar donde no eres plenamente correspondido. Aquí es donde entra en juego la integración de la sombra. Muchas veces nos aferramos a relaciones que no nos hacen bien porque, en el fondo, sigue existiendo una parte de nosotros que cree que no es suficiente, que debe hacer más para ser amado. Tal vez hemos normalizado el amor inestable. Tal vez hemos aprendido que el afecto viene con condiciones y sacrificios. Pero si no nos atrevemos a mirar dentro y sanar esas heridas, seguiremos repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El inconsciente no nos pone obstáculos sin razón. Todo lo que vivimos es una invitación a crecer, a evolucionar, a descubrir quiénes somos realmente. Cada rechazo, cada desilusión, cada relación que no funcionó fue una señal para que dejemos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Cuando asumes la responsabilidad de tu propia energía en lugar de culpar a los demás, todo en tu vida comienza a transformarse. Tu forma de estar en el mundo cambia, tu vibración se eleva y, sin esfuerzo, dejas de correr detrás de lo que no es para ti. En lugar de desgastarte persiguiendo a quienes no te corresponden, empiezas a atraer naturalmente a quienes realmente valoran tu presencia. Es en ese momento cuando comprendes una verdad fundamental: nunca se trató de encontrar a alguien que te valorara, sino de aprender a valorarte a ti mismo lo suficiente como para no conformarte con menos. Y cuando lo haces de verdad, todo a tu alrededor se reconfigura. La necesidad de perseguir desaparece, ya no tienes que demostrar tu valía ni forzar situaciones que no fluyen. La ansiedad que solía invadirte cuando alguien se alejaba se disuelve porque entiendes que quien realmente pertenece a tu vida no necesita ser retenido. Carl Jung decía que el inconsciente siempre nos revela lo que necesitamos ver. Si atraes constantemente a personas que no te valoran, que te hacen sentir insuficiente o que van y vienen a su conveniencia, tal vez haya una parte de ti que aún no ha aprendido a poner límites. Es posible que sigas buscando validación en lugares donde nunca la recibirás. El problema es que a menudo confundimos amor con necesidad, conexión con apego. Nos han enseñado a creer que estar en pareja es más importante que estar en paz, que la soledad es un fracaso y que el amor debe doler, que hay que aguantar ciertas cosas para que funcione. Pero la verdad es otra:
cuando te valoras de verdad, dejas de aceptar menos de lo que mereces. La dependencia no es amor, aunque muchas veces se disfrace de él. Aquí es donde debes hacerte una pregunta clave: ¿quieres ser elegido o realmente valorado? Porque hay una gran diferencia entre ambas cosas. Ser elegido implica que alguien te acepta bajo sus propias reglas, según su conveniencia, su tiempo y su nivel de disponibilidad emocional. En cambio, ser valorado significa que alguien reconoce tu esencia, respeta tu presencia y no juega con tu tiempo ni con tus sentimientos. No te deja esperando respuestas, no te ofrece migajas. Cuando aprendes a amarte de verdad, dejas de conformarte con ser solo una opción en la vida de alguien. Ya no buscas impresionar ni tratas de encajar a la fuerza. No necesitas ser más de lo que eres para que alguien decida quedarse, porque comprendes que no se trata solo de que te elijan, sino también de que tú elijas. Esto no significa que debas cerrarte al amor o volverte distante. Al contrario, significa que ahora amas con más autenticidad, con más libertad. Ya no amas desde la carencia ni desde el miedo al abandono, sino desde la plenitud. Y el amor que nace de la plenitud nunca se siente como una batalla constante ni como una lucha por demostrar tu valor. Carl Jung afirmaba que el proceso de individuación es el viaje hacia la totalidad, el encuentro con nuestra verdadera esencia, más allá de las expectativas impuestas por otros. Cuando logras conocerte y aceptarte completamente, la validación externa deja de ser una necesidad y, en ese instante, todo empieza a cambiar. Tu energía se transforma, y en lugar de atraer personas que te ven como una opción, comienzas a rodearte de quienes realmente valoran lo que eres. La verdadera pregunta no es por qué los demás no te valoran, sino por qué has permitido que quienes no están alineados con tu energía sigan formando parte de tu vida. ¿Por qué sigues justificando sus actitudes? ¿Por qué esperas que cambien? ¿Por qué crees que debes hacer algo para ser suficiente? Cuando decides soltar estas creencias, cuando dejas de ceder tu paz y tu dignidad a cambio de compañía, encuentras una nueva libertad. Y en esa libertad solo hay espacio para lo auténtico, para relaciones basadas en el respeto y el aprecio genuino, sin condiciones, sin excusas, sin juegos. Al transformar tu energía desde adentro, el mundo exterior deja de tener poder sobre ti. Ya no sientes la necesidad de aferrarte a lo que no te corresponde, porque comprendes que el amor no se suplica, no se ruega ni se mendiga. Las conexiones reales fluyen sin esfuerzo, sin generar ansiedad, sin hacerte dudar de tu propio valor. El problema es que muchas veces nos quedamos atrapados en relaciones que nos desgastan, porque una parte de nosotros sigue creyendo que sin esa persona no estaremos bien. Es un miedo arraigado en lo más profundo del inconsciente, una programación que heredamos de experiencias pasadas y de creencias que nos hicieron depender del afecto externo para sentirnos completos. Carl Jung enseñaba que para vivir en plenitud, debemos abrazar nuestras sombras, esas partes ocultas de nuestro ser que hemos ignorado o reprimido. Quizás una de esas sombras sea el miedo a la soledad, el temor a no ser suficiente o la angustia de ser reemplazado. Tal vez, por ese miedo, has tolerado relaciones que te lastiman, creyendo en el fondo que, si las dejas ir, nada mejor llegará. Pero aquí está la verdad que pocos mencionan: cuando liberas lo que no está alineado contigo, no quedas en el vacío, al contrario, creas espacio para algo más auténtico. Para aquello que realmente vibra en sintonía con tu esencia. El universo no deja espacio sin llenar, y tu inconsciente lo sabe. Sin embargo, para que lo nuevo pueda entrar, primero debes estar dispuesto a soltar lo viejo. Quien realmente se ama no teme al cambio. No se aferra a lo que ya no le aporta, ni intenta forzar conexiones que claramente no están destinadas a ser. No insiste en quedarse en un lugar donde no hay reciprocidad, donde su presencia no es valorada o donde debe esforzarse demasiado para ser visto. El amor propio no es solo un ideal, es una práctica constante. Se refleja en cada elección,
en cada límite que decides establecer y en cada vez que eliges tu paz sobre el caos. Pero, sobre todo, se manifiesta en la forma en que permites que los demás te traten. Si alguien entra y sale de tu vida a su conveniencia, si solo te brinda atención cuando le resulta cómodo, es momento de preguntarte, ¿estás dispuesto a seguir aceptando menos de lo que mereces? Si sientes que debes demostrar tu valor constantemente, es posible que aún no hayas reconocido tu verdadera grandeza. Pero cuando realmente comprendes tu propio valor, esas dinámicas dejan de afectarte. Simplemente te alejas sin miedo, sin rencor y sin resentimiento. Es en ese momento cuando ocurre la verdadera transformación. Cuando ya no estás disponible para quienes no te valoran, cuando dejas de esforzarte por encajar en lugares que no te corresponden y cuando superas el miedo a la soledad, tu energía cambia. Y esa energía es la que define lo que atraes. Jung hablaba de la sincronicidad, la conexión entre nuestro mundo interior y la realidad externa. De repente, sin esfuerzo, comienzan a aparecer las personas adecuadas. Las relaciones que antes parecían complicadas dejan de interesarte porque ahora tienes claridad. Has cambiado desde la raíz, y el universo responde a ese cambio. Si alguna vez te has sentido atrapado en relaciones vacías, si sientes que das demasiado y recibes poco, si te preguntas por qué es tan difícil encontrar personas que realmente te valoren, la respuesta no está afuera. Siempre ha estado en ti. Cuando te amas de verdad, cuando te respetas y honras tu propio ser, el mundo lo refleja. No es cuestión de suerte, sino de vibración. Tu energía solo permitirá aquello que esté alineado con tu verdadero valor. En ese punto, dejas de buscar validación externa. Ya no necesitas preguntarte si eres suficiente para alguien, porque comprendes que el amor genuino no se basa en lo que haces, sino en lo que eres. Y quien realmente quiere estar en tu vida, lo hará sin que tengas que cambiar para encajar. Este camino no será sencillo. Habrá momentos de duda, instantes en los que la nostalgia te hará cuestionarte si realmente vale la pena dejar atrás lo que una vez te dio seguridad. Puede que sientas la tentación de conformarte con menos, solo para llenar ese vacío que deja lo familiar. Pero ahí es donde se encuentra la verdadera prueba. Es ahí donde decides si sigues avanzando hacia lo que realmente mereces o si vuelves a esos viejos patrones que solo te limitaban. Carl Jung decía que la transformación no ocurre sin dolor, porque crecer implica soltar aquello que alguna vez nos definió. Pero cuando te atreves a atravesar este proceso, cuando dejas atrás lo que no te valora y comienzas a priorizarte, lo que te espera al otro lado es mucho más grande de lo que imaginas. De repente, lo que parecía inalcanzable comienza a fluir sin esfuerzo. Esas relaciones que antes te desgastaban ya no tienen lugar en tu vida porque simplemente no resuenan con la persona en la que te has convertido. La ansiedad desaparece cuando comprendes que nunca fue necesario perseguir a nadie. Lo que realmente está destinado para ti jamás te hará dudar de tu valor ni te pedirá que sacrifiques tu paz para encajar. Y ahora, en este preciso momento, tienes una elección. Puedes seguir atrapado en los mismos ciclos, esperando que algo externo cambie sin transformar nada en tu interior. O puedes elegir el camino del amor propio, de la autenticidad, de la verdadera libertad. Cuando entiendes que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para encontrarte a ti mismo, descubres que estar solo es infinitamente mejor que estar mal acompañado. Si estas palabras resonaron contigo, quiero que lo expreses. Deja un comentario y dime qué parte te hizo reflexionar. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque quizás hoy sea el día en que tome la decisión de dejar de conformarse. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos este camino de crecimiento. Cada vez que interactúas con este contenido, ayudas a que más personas despierten, a que más personas recuerden su verdadero valor y se liberen de aquello que no les hace bien.
Porque cuando elevamos nuestra conciencia y aprendemos a elegirnos, el amor deja de ser sufrimiento y sacrificio para convertirse en un reflejo de la plenitud que llevamos dentro. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuando te amas de verdad, el mundo entero lo nota.